Según esto, ya tenemos Doctor, tres. ¿Sí? una consulta, como todavía no tenemos el educando, no sé si se podría compartir la guía de simulación para los que empezaran el lunes y saber con quiénes empezarían simulación, qué es lo que se sabe No, hasta no, ahora. claro, por eso les comento, o sea, es que los grupos estaban definidos, pero por esto, si no conseguimos los dos, el número de docentes que teníamos programado, probablemente tengamos que repartir nuevamente y hacer nueva distribución. Por eso es que no se han publicado todavía las listas. Pero sí, yo le paso de aquí a un rato, le hago llegar por la que era las guías de simulación. No hay problema. Ya, Y gracias. no parten no parten el día lunes, parten es el 1 de septiembre, que es día martes. Ya, gracias. El día lunes no tienen actividad práctica en la mañana. Bueno, ya hay 40 conectados. Vamos entonces a ir partiendo o continuando con la clase. Bueno, como veníamos comentando, regresándonos a la diapo anterior en la cual nos habíamos quedado, la ubicación del personal en la cirugía del apéndice de forma abierta, tanto el apéndice como la vesícula, como en norma general, en la cirugía abierta, generalmente el cirujano principal está ubicado del lado del órgano que se va a operar. Entiéndase, el apéndice, la vesícula, el cirujano va a la derecha, el vaso, el cirujano iría a la izquierda, y cuando son órganos que no tienen lateralidad o cuando es en el contexto de trauma o por lo menos si es una cirugía del intestino o algo, el cirujano en la cirugía abdominal, por regla general, va a la derecha del paciente en la cirugía abierta. A diferencia de los ginecólogos, que por regla general, los ginecólogos, el ginecólogo cirujano principal va por regla general siempre a la izquierda del paciente. Esas son cosas de nomenclatura quirúrgica antigua, pero nunca se han modificado en la cirugía convencional. Ahora bien, en la cirugía laparoscópica, por regla general, nosotros tenemos que en la siguiente clase vamos a hablar más de la laparoscopía, pero uno tiene una pantalla que es por donde uno ve o observa la cirugía, luego tiene el paciente y luego va la cámara que uno introduce al cuerpo del paciente y el cirujano. Por consiguiente, si vamos a operar el apéndice que está en la fosílica derecha, lo lógico es, voy a colocar nuevamente el puntero láser, lo lógico sería, en esta zona estaría la torre de la paroscopia con la pantalla o monitor, el apéndice que vamos a operar, los trócares por donde entramos, la cámara, y de este lado estarían los médicos que están operando. Para la distribución clásica del apéndice tenemos al paciente en amarillo, el monitor, como les decía, del lado derecho, del lado del órgano que se va a operar, y contrario a ello está el camarógrafo y el cirujano. En, en la colecistectomía, en la cirugía de la vesícula, como les decía, cirujano del lado del órgano que se va a operar, el ayudante al frente. En la cirugía laparoscópica, caemos en lo mismo. Si vamos a operar la vesícula que está en el hipocondrio derecho, vamos a tener la pantalla sobre este lado, el órgano, la cámara y los cirujanos. Entonces tenemos el monitor, el paciente con el órgano, la cámara y los cirujanos, que obviamente dependiendo del tipo de cirugía, puede que sea un solo ayudante, puede que sean dos ayudantes, puede que sean tres ayudantes o puede ser que sea solamente un ayudante que sostiene la cámara. En la cirugía laparoscópica, en la cirugía abierta, lo mínimo que uno tiene que tener es al menos un ayudante. Este es un cuadro comparativo entre la cirugía o el abordaje abierto o por laparotomía versus el abordaje laparoscópico. Eh, Esto realmente no hace mayor
hincapié para explicarlo. Lo tienen ahí la tabla comparativa. Yo después les voy a pasar por lo menos mis presentaciones, así que desde ese punto de vista después la pueden revisar con calma. Ahora bien, ¿cuándo convertir una cirugía que se comenzó laparoscópica a una cirugía abierta? O sea, uno quiere operar a un paciente laparoscópico, pero hay ciertas situaciones o condiciones en las cuales esto se comienza de esta forma, pero hay que terminar convirtiendo a una cirugía abierta. ¿Y esto qué significa? En pasar del abordaje mínimamente invasivo al abordaje abierto, a tajito abierto, como dirían los pacientes. Y esto generalmente es causado por hemorragias que no se pueden controlar desde el punto de vista laparoscópico, porque la anatomía no es identificable. Por ejemplo, en la vesícula, estamos operando la vesícula y no logramos disecar bien las estructuras y tener una visión de seguridad de que lo que estamos haciendo esté bien. Entonces, transformamos a una cirugía abierta que esté firmemente adherido las estructuras o los órganos del paciente. En la clase siguiente vamos a ver que la cirugía laparoscópica consiste en que nosotros inflamos la guatita con CO2 para separar obviamente las estructuras de las vísceras y todo. Y si está firmemente adherido, esto resulta imposible por una lesión de alguna estructura que no nos permita o no tengamos las capacidades para resolverlas o repararlas desde el punto de vista laparoscópico, que haya una imposibilidad de progresar de forma segura o hallazgos inesperados, que estábamos operando, pensamos que íbamos a operar la vesícula por cálculo y resulta que el paciente tiene un tumor, un cáncer de vesícula todo adherido y entonces tenemos que convertir la cirugía para poder hacer una cirugía oncológica. Estas son las causas más comunes por las cuales uno tiene que convertir una cirugía laparoscópica a una cirugía abierta. Ahora bien, es importante saber, convertir una cirugía no es fracasar. ¿Por qué? Porque lo importante es la seguridad del paciente. Persistir en un abordaje inseguro, eso sí es fracasar, porque arriesgamos a que el paciente sufra las consecuencias. Como mensajes finales, el abordaje es la vía mediante el cual llegamos al sitio y el órgano que vamos a operar. ¿Ya? Eso es importante recordar. La prioridad del abordaje siempre va a ser una adecuada exposición de los tejidos y un trabajo seguro, porque no vamos a arriesgar al paciente ante una técnica insegura para hacer un tipo de cirugía determinada por el simple hecho de minimizar el tamaño de las incisiones o las heridas. Desde el punto de vista estético, no tiene razón de ser. El abordaje depende de la anatomía, la patología, el paciente, si es urgencia, la experiencia del equipo y los recursos disponibles. Como les comentaba, si uno quisiese operar por un robot, en Talca no se puede, en el Maule no se puede, ¿por qué? Porque no hay robot. En Concepción hay robot, pero en Talca no, y en Santiago hay, en Rancagua no, y así, todo depende obviamente de los recursos que dispongamos. Como les decía, para su revisión y para que les quede por lo menos en la mente, las más importantes que me interesa que se llevan son la parotomía media, la incisión subcostal de Kocher, la incisión de McBurney, la incisión de Lance, que son para el apéndice, y el Fanestil, que si bien el Fanestil es cesárea, pero obviamente es una incisión abdominal. Y en cirugía mínimamente invasiva, convertir una cirugía a una cirugía abierta no es un fracaso. Siempre es la decisión correcta si lo que buscamos es seguridad y el bienestar del paciente. Y por último, el mejor abordaje no es necesariamente el más pequeño, ni el más moderno, sino el que permite realizar la cirugía indicada con la mayor seguridad para el paciente. ¿Dudas o preguntas? No, profe. Ya. Continuemos entonces. Introducción a la cirugía laparoscópica, que era más o menos lo que les mencionaba en la anterior. Ya. Mira, la técnica laparoscópica es una técnica quirúrgica mínimamente invasiva en la cual a través de pequeñas incisiones introducimos
unos instrumentos que se llaman trócares y a través de eso una cámara y pinzas para poder operar. Como se ve en la imagen, tenemos la torre laparoscópica, tenemos la pantalla, el paciente, aquí vendría estando la cámara y de este lado los cirujanos. Entonces, nosotros estamos operando por incisiones de 1 centímetro al paciente y obviamente la cámara nos da una magnificación en la cual podemos ver las estructuras muy pequeñas, más grandes y con un nivel de detalle que incluso la cirugía abierta a veces no nos permite. Bueno, un Doctor, pequeño contexto. ¿Sí? que no hay ninguna presentación mostrándose. Ah, sí, déjame ver qué pasó. Ok, ya. Luego, a ver, ya. Ok. Ahora sí. Sí, Sí, Ahora ahora sí sí. se ve. Ya. Sí. Bueno, bueno, lo que les comentaba. Tenemos la torre laparoscópica, tenemos la pantalla, el paciente. Acá que se ve parcialmente tapada, viene estando la cámara y de este lado los cirujanos. Entonces nosotros por incisiones pequeñas de 1 centímetro, a veces medio centímetro, introducimos la cámara y vemos obviamente una imagen magnificada, HD, 4K, realidad aumentada, que ni siquiera la cirugía abierta nos ofrece. Como contexto histórico, las primeras laparoscopías diagnósticas se hicieron cerca de 1901, o sea, es algo que si bien no es nuevo, ha tenido en los últimos 20 a 30 años demasiados avances, como lo veremos al final de la cirugía, de la presentación. Ya para el 85 se reporta la primera colecistectomía laparoscópica del mundo en Alemania y en Chile la primera cirugía laparoscópica reportada, por lo menos, de una colecistectomía, de una intervención de vesícula, fue en 1990. O sea, estamos hablando que fue hace 36 años en Santiago, en la clínica Las Condes. O sea que no es algo nuevo, pero cada día y cada año salen nuevos avances y nuevas cosas que obviamente nos siguen motivando a seguir desarrollando nuevas tecnologías. Los principios básicos de esto. Primero, necesitamos una torre. Segundo, necesitamos una técnica como abordar la cavidad abdominal. Tercero, necesitamos un gas especial, como les explicaba, para separar las vísceras. Necesitamos unos instrumentos especiales y un sistema de visión. Ya. Dentro de las partes de la torre laparoscópica tenemos un monitor, porque obviamente necesitamos ver la imagen en alguna parte. ¿Ya? La cámara laparoscópica, que es el instrumento a través del cual nosotros obviamente obtenemos la imagen de dentro de la cavidad abdominal que pasa por el sistema y obviamente luego se refleja en el monitor. La fuente de luz. Obviamente nosotros dentro de la guatita es una cavidad a la cual no le llega luz propia. Entonces, si entramos y no tenemos algo que genere luz, obviamente vamos a ver todo negro. Y luego el insuflador de CO2, que es el dispositivo que se usa para introducir dióxido de carbono a la cavidad abdominal y crear este espacio para poder trabajar con seguridad y facilitar la visión. Los principios como abordamos la cavidad abdominal desde el punto de vista para la cirugía laparoscópica son dos técnicas, que es la técnica cerrada o con aguja de Veres y la técnica abierta o técnica de Jasón. La técnica abierta consiste en que nosotros hacemos una incisión en la guatita, generalmente en o sobre el ombligo, disecamos hasta llegar al peritoneo y la cavidad abdominal y a través de eso introducimos un trocar y hacemos el neumoperitoneo. La técnica cerrada, que es la que se ve a la derecha, en cambio, que es la técnica que se utiliza una aguja, que está representada acá, que se llama aguja de Veres, nosotros hacemos una incisión en la piel. Después de eso, disecamos e introducimos la aguja a ciegas dentro de la cavidad abdominal
y luego de esto conectamos la manguera del CO2 y empezamos a inflar la guatita. Y cuando ya el abdomen está distendido, inflado con el CO2, ahí procedemos a introducir el trocar. Los principios del neumoperitoneo. El neumoperitoneo que hacemos es con CO2. ¿Por qué no usamos oxígeno? Entre varias razones. Primero, el oxígeno es un gas volátil. ¿Qué quiere decir esto? Que en presencia de una chispa, el oxígeno explota. O sea, se combustiona, empieza una llamarada, y al principio de estas técnicas se describió en varias oportunidades que sucedía esto: inflaban con oxígeno puro o con aire corriente, aunque el aire corriente no tanto, pero con oxígeno puro, y entonces al usar cualquier elemento de hemostasia, de corte, ocurría una explosión o se me encendía, el paciente se incendiaba y empezaba a través de los orificios a salir fuego literalmente. El CO2 no, el CO2 no es un gas volátil. Segundo principio, el CO2 se absorbe a través de los tejidos, a diferencia del oxígeno, o contradictoriamente, el oxígeno difunde a través de los tejidos mucho más difícil. Entonces nosotros llenamos la guatita de CO2, operamos el órgano que queramos operar, después de eso tratamos de vaciar la mayor cantidad de CO2, pero siempre va a quedar algo de gas. El CO2, al cabo de unas 24 o 48 horas, ya debería estar todo absorbido por el peritoneo. En cambio, el oxígeno puede durar 7 días, una semana, hasta que lo absorba todo, las mismas cantidades, y tener aire en la cavidad abdominal o la cavidad peritoneal, ya sea CO2, ya sea oxígeno, ya sea aire corriente. Eso irrita el diafragma, irrita el peritoneo y causa dolor. Segundo, las presiones con las cuales trabajamos. Habitualmente, para una distensión adecuada y trabajar desde el punto de vista seguro, manejamos presiones que van de 12 a 15 milímetros de mercurio. Obviamente esas presiones nosotros no las conocemos, por eso el aparato se encarga de suministrar a través de una manguera el CO2 a la cavidad y obviamente medir cuál es la presión que esto genera. Esto nos permite una adecuada separación de los órganos internos y crear un espacio de trabajo para trabajar seguro. Ahora bien, ¿qué sucede si trabajamos con presiones por debajo de 12? Dependiendo del órgano que querramos operar y dependiendo de qué tan flácida o qué tan fuerte sea la capa muscular de ese paciente, a menores presiones puede que se nos dificulte realmente tener un adecuado espacio para operar. Caso contrario, si trabajamos con presiones superiores a 15, ahí tenemos un problema, que empezamos a tener riesgo de que, la presión intraabdominal colapse la vena cava, y si se colapsa la vena cava, eso repercute en el gasto cardíaco porque disminuye la precarga y el paciente puede empezar a tener bradicardia, que puede ser leve, moderada o hacer una bradicardia extrema e incluso un paro cardiorrespiratorio. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con mucha presión dentro de la cavidad abdominal. Por eso el estándar es de 12 a 15 milímetros de mercurio. Bueno, esto es lo que le venía comentando. El aumento de la presión intraabdominal, entonces, puede generar diversos efectos en el organismo. Desde el punto de vista cardiovascular, el aumento de la presión reduce el retorno venoso porque colapsa la vena cava inferior, y esto a su vez genera la disminución del gasto cardíaco. Desde el punto de vista respiratorio, la presión intraabdominal eh, eleva y disminuye la expansibilidad pulmonar. ¿Por qué? Porque el tórax no puede expandirse adecuadamente porque tienes algo en el abdomen que evita los movimientos normales de los diafragmas. Y tercero, la absorción del dióxido de carbono pudiese pasar al cuerpo y dar una leve hipercapnia, y una acidosis. Pero desde el punto de vista, estos pacientes, esta técnica no se puede hacer con el paciente despierto. Esto requiere un paciente con una anestesia general. Entonces el anestesista puede ir jugando y regulando un poco la hipercapnia y la acidosis de los pacientes. Dentro de principios básicos tenemos el instrumental. Ya. Los trócares. Como ven en la pantalla, arriba a la derecha,
Estos son trócares que pueden ser de plástico, desechables como estos, pueden ser metálicos, reutilizables, o sea, reesterilizables y reutilizables. Vienen de distintos tamaños, de 5, de 10, de 12, estos son milímetros. Hay trócares más pequeños de 3 que se usan para operar niños en cirugía infantil. Hay trócares más grandes que llegan hasta 15 que se utilizan para cierto tipo de cirugías para introducir instrumentos más grandes, ¿ya? Estos constan el trócar propiamente tal y el punzón, que es el introductor. Uno acopla esto dentro del trócar y esto hace fuerza contra la pared abdominal del paciente, previamente insuflado con neumo, para introducirlo. Luego retira esto y en el interior del mismo está el canal de trabajo por el cual pasa la cámara o las distintas pinzas. Los trócares, si ven esta zona, esto es una válvula por la cual se conectan las mangueras por las cuales se introduce el CO2 para la cirugía. Luego tenemos el laparoscopio como tal. Hay que diferenciar. Nosotros tenemos una cámara que se acopla a la óptica del laparoscopio y esta cámara está conectada a la pantalla. Esto es la óptica del laparoscopio, que es estéril. Esto se esteriliza. La cámara no se esteriliza. Hay que forrarla con una funda estéril. Esto habitualmente en cirugía adulto lo usamos con ópticas de 0 o de 30 grados, que eso se ve en la punta, que es dependiendo de lo que nos permita ver o lo que queremos ver. Y luego tenemos un arsenal de distintos tipos de pinzas que realmente no vale la pena comentar, pero se hace la analogía de que prácticamente tenemos el mismo tipo de pinzas que podemos utilizar en una cirugía abierta. El sistema de visión, la óptica que acabamos de mencionar, la cámara y la fibra, que es lo que transmite la luz. Es una especie, va conectado a un equipo que tiene un bombillo especial, se transmite la luz por esta fibra y la luz sale, se conecta a la óptica y sale para acá para poder nosotros iluminar la cavidad abdominal y obviamente así poder ver. Pues como les digo, si metemos una cámara y no hay luz, vamos a ver todo negro. Esto es más o menos lo mismo que conversamos en la presentación anterior. Yo después les paso las diapositivas, no hace falta recalcarlo, las ventajas y desventajas de la cirugía abierta y laparoscópica. ¿Cuáles son las cirugías más comúnmente realizadas? Eh, por lo menos acá en Chile, la colecistectomía, que es la extirpación de la vesícula, la apendicectomía, que es la extirpación del apéndice, cirugías de hernia, cirugía bariátrica, ginecológica y colorectal. Estas son las indicaciones comunes y básicas. Hay cirugías más complejas, cirugías de cánceres, cirugía oncológica, pero esto es lo más común que se realiza en la mayoría de los hospitales eh, de acá de Chile. Por ejemplo, yo trabajé hace 6 7 años en el hospital de Curicó. En el hospital de Curicó se hacía colecistectomía, apendicectomía. En ese momento no hacían hernia, hacían bariátrica, hacían ginecológica, colorectal tampoco se hacía. Acá en Talca se hacen todas esas. ¿Cuáles son algunas contraindicaciones absolutas para una cirugía laparoscópica? El shock hipovolémico. ¿Por qué? Porque si tenemos un paciente con un shock hipovolémico, ya sea por deshidratación o ya sea por sangrado, al hacerle el neumo, que dijimos que una de las cosas que hace es que disminuye el retorno venoso en un paciente hipovolémico, podemos predisponer a que haga un paro cardíaco. Entonces, el paciente hipovolémico, si es por deshidratación, hay que corregirlo primero. Hay que expandirlo, recuperar volumen y una vez resuelto esto, ¿se puede operar por la paroscopía? Sí. El paciente por un shock hipovolémico, por una herida, por sangrado, obviamente se opera abierto. Y la imposibilidad de tolerar el neumoperitoneo por problemas respiratorios del paciente. Entre las relativas tenemos cirugías previas que generan fuertes adherencias.
El embarazo avanzado, ¿por qué? Porque el embarazo, obviamente, el feto cuando ha crecido ya en el tercer trimestre ocupa prácticamente la mayor cantidad del espacio de la cavidad abdominal y por consiguiente no podemos, tanto por el aumento de la presión como por el riesgo de darle alguna lesión, hacer una cirugía laparoscópica. Pero es relativa. La obesidad mórbida cada vez es menos limitante porque incluso una de las cirugías que más se realiza es cirugía bariátrica, que es cirugía de la obesidad mórbida. Complicaciones podemos tener del acceso cuando hacemos el abordaje, ya sea por Jason o por Bere, lesionar intestino, lesionar eh, un gran vaso, enfisema subcutáneo, del peritoneo, acidosis, embolia gaseosa, muy rara cuando se usa el CO2. ¿Por qué? Porque el CO2, así pase a la sangre, se absorbe muy rápido, difunde por los tejidos. Caso contrario que no hacía el oxígeno. Y posoperatoria, como cualquier cirugía, sangrado, infección, complicaciones directas del procedimiento. Cirugía laparoscópica avanzada, cirugía de alta complejidad, cirugía hepática, pancreática, cirugía oncológica, cirugía por puerto único, robótica y asistida por fluorescencia. Cirugía por un puerto único, ¿en qué consiste? En que solamente introducimos un puerto a través del ombligo de mayor tamaño y este a su vez tiene varios trócares dentro y por una sola incisión de unos 2-3 centímetros podemos operar sin necesidad de hacer más incisiones en la guatita. Beneficio, fines estéticos netamente, porque es mucho más seguro hacerlo con varios puertos separados. Requiere más entrenamiento que una cirugía convencional. Cirugía laparoscópica asistida por robot. La cirugía robótica es una cirugía en la cual uno tiene un robot, que es esto que se ve acá en la imagen. El robot no opera solo. El robot es simple y llanamente que todas las pinzas que entran dentro del cuerpo del paciente son controladas a distancia por unas consolas en las cuales el cirujano está operando y obviamente el robot reproduce los movimientos y opera. El beneficio de esta cirugía es que se han hecho cirugía. Esta cirugía se desarrolló para el contexto del espacio y de la guerra, en la cual tú no puedes mandar a una exploración espacial todas las especialidades quirúrgicas que tú quieras mandar. Entonces, esto se desarrolló porque si tú ibas a hacer la estación espacial y vas a tener seres humanos en el espacio viviendo mucho tiempo, colonizar otros planetas, y les daba alguna patología quirúrgica, por mala suerte, le daban apendicitis en el espacio, se suponía que esto podía entonces, sin necesidad de tener un cirujano allá, podía operarse de manera de distancia, lo mismo que en la guerra. Tú en la guerra no vas a tener a los médicos en la primera fila, pero tú puedes tener un equipo de este en un hospital de campaña y si un paciente requiere algún tipo de cirugía, pudieras hacerlo con los médicos en la seguridad de la base o en otra parte. Cirugías transcontinentales asistidas por robots se han hecho de América, americanos operando en Europa, asiáticos operando en América. Obviamente es mucho más caro que la cirugía laparoscópica convencional y requiere mucho más insumos. Todavía en la región del Maule no tenemos, por lo menos para cirugía abdominal. Hace un año aparentemente compraron en el hospital de Curicó un robot que hace algo de traumatología. Les mentiría que no sé, pero Curicó tiene un robot que hace algo para los traumatólogos. Me imagino que cortar hueso, pegar hueso, no sé. Pero cirugía robótica está en planes de ver si en un futuro no muy lejano el Hospital Regional de Talca puede adquirir un robot. Cirugía con fluorescencia. Como ven en las imágenes, es la misma imagen tomada en dos momentos distintos, que es de una cirugía de una colecistectomía. Esta fue la primera colecistectomía por verde que realizamos en el CMA del hospital. Esto fue en agosto-septiembre del año pasado. Yo fui yo fui el cirujano principal de esta cirugía, en la cual la fluorescencia, nosotros inyectamos un medicamento viendo venoso en el paciente
indistintamente el medicamento que sea, en este caso un medicamento que se llama verde de indocianina, que las particularidades de este medicamento es que se empieza a excretar en la bilis pasado 1 a 2 minutos de su administración, y al cabo de unos 30 minutos a 1 hora ya debería estar la mayor cantidad de bilis, perdón, la mayor cantidad del medicamento en la bilis. Y este medicamento se usa un haz de luz diferente que hace que lo capte fluorescente. Esto que ven acá en la imagen de la izquierda, que se ve verde tipo Hull, es el hígado del paciente. Esto es porque había pasado muy poco tiempo en la administración. Lo ideal es que se usa esto para la cirugía de la vesícula, es para que marque la bilis y el contraste o la fluorescencia quede solamente en la vía biliar. ¿Qué es lo que nos interesa? Esto es como medida de seguridad para evitar lesiones de la vía biliar. Hay distintos modos en que el equipo interpreta la vista. Está el modo verde, que es este, que literalmente se ve el medicamento verde. Está el modo sustracción, que es el de la derecha, que lo que hace es que sustrae todos los colores de la imagen y la imagen solamente se ve en blanco y negro. Lo blanco se ve el contraste y lo negro es lo que no tiene contraste. Bueno, y este es un videito de esa primera cirugía. Si esto, no sé cómo. ¿Ves? Esto es en tiempo real. Estamos operando y la estructura, que lo que queremos ver es la vía biliar, se tiñe de verde, y todos los tejidos que no es vía biliar, los vasos, la grasa y todo, están con sus colores normales. Conclusiones: la laparoscopía revolucionó la cirugía moderna. Actualmente los procedimientos son seguros, menos invasivos y una recuperación mucho más rápida comparándolos con la cirugía abierta. Y ustedes tienen que saber los fundamentos técnicos, las ventajas y riesgos, y lo más importante, la seguridad quirúrgica ante todo. Han visto mucha tecnología, han visto muchas cosas, pero siempre lo importante va a ser la seguridad del paciente. No por querer hacer una herida más pequeña, no por querer hacer una técnica más nueva, siempre lo más importante es la seguridad del paciente. ¿Dudas, preguntas? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Hola. No, doctor, nada. No, profe. Doctor. Ya. Eh, bueno, ya en un minuto se va a volver a cortar la transmisión. ¿Sus clases en teoría son hasta las 6:40 o hasta qué hora? Por ahí sí. Sí, Ya, o 6:40 o 6:50, no estoy muy segura. ya, porque si son las 6:20, si esperamos 10 minutos, y nos conectamos a las 6:30, eh, bueno, si ustedes quieren podemos dar una clase más cortita o lo dejamos hasta aquí y continuamos la semana que viene. Porque ya se va a cortar en menos de un minuto la transmisión, por eso. ¿Lo dejamos hasta acá o nos conectamos en 10 minutos más para una clase corta? No sé, yo creo que puede ser la clase cortita. Ya, listo. Entonces, le mando ahorita en 10 minutitos el enlace. Ya, doctor.